Y Marcos capítulo 10, versículo 46 dice así la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, está hablando de Jesús, él se refiere a Jesús, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Dice eso? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pero vamos con alegría, pero con armonía también, si puede ser. ¿Cómo decía Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que estaba dando voces, gritaba. No vuelto loco, no en un estado de locura, pero estaba alzando la voz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía este ciego. Y muchos, ¿saben lo que hacía la gente, la multitud? Y muchos le reprendían para que se callase. Cállate, Bartimeo, le decía a la gente. ¿Pero qué hacía Bartimeo? Dice que clamaba mucho más y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Sí, claro, ahora porque me llama vienes a animarme, antes me estás diciendo que me callara. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y miren qué bonito, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla libremente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra esta tarde en este lugar, Señor, esas sanidades, esas liberaciones. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra, y lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, Espíritu Santo, tienes el dominio y la autoridad para estar aquí ministrándonos, hablándonos y sobre todas las cosas consolándonos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y el que lo cree dice amén. Miren, los evangelios, y también podríamos decir quizá la carta de los Hechos, esa segunda carta que Lucas escribe, pero vamos a centrarnos en los evangelios, en estos 4 evangelios. Relatan un sinfín de encuentros de Jesús con las personas. Jesús tuvo constantes encuentros con las personas, ¿verdad? Encuentros muy conocidos, como podríamos hablar, qué sé yo, de Nicodemo, ¿verdad? Ese encuentro que tuvo con este hombre, con este principal, con este maestro de Israel, que tuvo como un encuentro, podríamos decir, en la clandestinidad, ¿verdad? Aislados en la oscuridad. Nicodemo no se quería dejar ver mucho, y ese es un encuentro que muchos de nosotros conocemos y sacamos enseñanzas de él. También podríamos hablar de otro encuentro conocido como la mujer samaritana, allí en el pozo, ¿recuerdan? Luego hay otros encuentros que Jesús tuvo con la gente no tan conocidos, encuentros provocados, deseados, otros fortuitos que se dieron mientras iban caminando, encuentros donde la gente deseaba ser bendecidos por Jesús, encuentros donde la gente quería increpar a Jesús, encuentros donde la gente proclamaba a Jesús como rey, encuentros donde toda una multitud quería crucificar a Jesús. Un sinfín de encuentros tuvo Jesús con la gente. Nuestro Señor Jesucristo se encontró con hombres, con mujeres, con ricos, con pobres, con políticos, con militares, con civiles, con enfermos, con sanos, con enlutados, con gente que estaba a punto de perderlo todo, con gente que pasando hambre, con gente que tenía dudas, con un sinfín de personas. Sea para bien o sea para mal, lo cierto es que todos los encuentros de Jesús, todos los que tuvieron un encuentro con Jesús, su vida cambió. Toda su vida cambió por completo. Aún las prioridades de su vida cambiaron. Quien verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambia. Quien verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, aún sus prioridades cambian. El apóstol Pablo llegó a decir, un hombre que tenía tantos méritos, tantos éxitos, tantos logros, dice: ¿sabes qué? Todo eso lo tengo como basura con tal de conocer a Cristo, con tal de haber tenido un encuentro con el Señor. Así que yo creo que llegados a este punto, la pregunta es clara en esta tarde. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Atentos a la pregunta, porque no te estoy preguntando si has tenido un encuentro con la iglesia.
No te estoy preguntando desde cuándo vienes a la iglesia. No te estoy diciendo desde cuándo dices ser cristiano. Desde cuándo lees su palabra, desde cuándo oras, desde hace cuánto le cantas alabanza, desde hace cuánto te cambiaste de religión. No, te estoy haciendo una pregunta clara. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has sentido lo que Bartimeo sintió? De encontrarte con Jesús, no con alguien que sí que ha tenido un encuentro con Jesús, tú. Olvídate ahora de la iglesia, olvídate de la gente que tienes a tu alrededor. Te estoy hablando a ti. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Bartimeo sí lo tuvo. La Biblia no habla mucho de Bartimeo, no da detalles suyos personales, ¿verdad? Simplemente dice que Bartimeo tenía una discapacidad, era ciego. Y debido a esa ceguera, se vio obligado a mendigar. Recuerden que en la antigüedad, toda persona que tenía una discapacidad, toda persona que tenía algún problema físico o incluso mental, eran desechados por la sociedad. Y casi todos acababan en la mendicidad. Incluso había un lugar que era el estanque de Betesda, donde ahí acababan todos los que tenían problemas físicos, problemas mentales, problemas de salud, acababan todos ahí porque la sociedad literalmente los excluía por completo. Así que encontramos a este hombre que era ciego, mendigando en las calles de Jericó, dice el texto. Poco sabemos sobre él, salvo que su padre se llamaba Timeo, de ahí su nombre Bar, significa hijo, Timeo, que era el padre, ¿verdad? Algunos han atrevido a afirmar que Timeo era un gran rabino, un gran maestro de Israel. Por eso, como era una persona tan reconocida, a su propio hijo le puso hijo de Timeo, para recordar que su padre era una persona muy conocida. No tenemos más datos de él. Podríamos decir algunas curiosidades, pero más datos personales no hay de este hombre llamado Bartimeo. Pero sí que quiero resaltar algunas acciones que él tuvo. 5 acciones de fe que Bartimeo tuvo. 5 cosas que tenemos que aprender en cuanto a un encuentro con Jesús. Lo primero, y préstame por favor bien de atención, lo primero que aprendemos es que Bartimeo no se centró en lo que no tenía. Bartimeo no se centró en lo que no tenía. Bartimeo era consciente de su ceguera. ¿Sabes? Nadie le tenía que recordar, Bartimeo, tú sabes que tú no ves. Tú entiendes, Bartimeo, ¿verdad? Tú entiendes que eres ciego, ¿no? No, nadie se lo tenía que recordar. Él nada más despertarse, lo primero que sabía era que era ciego porque no veía. El último pensamiento que tenía antes de acostarse es que era ciego, no veía. Absolutamente nadie le tenía que recordar a este hombre su discapacidad. Nadie le tenía que decir que era ciego. Pero ¿sabes qué? Este asunto, esta discapacidad, no le limitó en su encuentro con Jesús. Él no se lamentaba. Yo no encuentro a Bartimeo lamentándose diciendo: es que soy ciego, Jesús, es que no puedo tener un encuentro contigo porque me falta visión, no tengo visión. Y es que muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, nos enfocamos en aquello que no tenemos y no nos atrevemos a avanzar porque decimos: es que yo no tengo lo que él tiene. Claro, él ha logrado eso porque fíjate todo lo que tiene. Y como yo no lo tengo, yo no lo puedo alcanzar. Y nos enfocamos únicamente en lo que nos falta. Aprendemos de Bartimeo que él no se centró en su ceguera. Él no se estancó en lo que no tenía, sino que se fijó en lo que sí tenía. ¿Y sabes lo que sí tenía Bartimeo? Oído y voz. Él no veía, pero sí tenía oído y tenía voz. Por eso dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús, viendo no, porque no veía el pobre hombre, pero oyendo que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, dijo a gran voz, usó su oído y usó su voz. Bartimeo era ciego, pero no era ni sordo ni era mudo. Entonces él usó la habilidad con la que sí contaba. Él usó esa faceta que él sí tenía bien, la voz. Seguramente, al igual que yo, tú careces de cosas. Te faltan cosas. Te gustaría tener algo más, ¿verdad? Tú miras a alguien y dices: wow, me gustaría tener esa habilidad, ese don, ese talento. Pero este pasaje que Dios mismo ha querido que esté en la Biblia, que ha sido Dios quien lo ha dejado plasmado en la Biblia, nos enseña que no debemos enfocarnos en lo que nos falta, y sí tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que sí tenemos. Pero desgraciadamente uno de nuestros mayores problemas, no hablo de nosotros como grupo, hablo en general del ser humano, y seguro que estás de acuerdo conmigo, uno de nuestros mayores problemas es que valoramos muy poco lo que tenemos, no le damos importancia. Y lo peor de todo es que valoramos mucho, escatimamos mucho lo que nos falta. Y decimos: ay, si yo tuviera eso. Y pero fíjate lo que tienes.
Y escatimamos mucho lo que nos falta y desvaloramos lo que no tenemos. Incluso nosotros, con esta carita de guapos, de españoles, de europeos, viviendo como reyes y como marqueses aquí, tenemos la cara dura de decir que tenemos necesidad, porque hay cosas que no tenemos. Es que tengo necesidad porque no tengo algo. Y así despreciamos los dones y los talentos que Dios sí que nos ha dado. A veces yo digo, wow, ¿por qué yo no cantaré como Jorge, por ejemplo? ¿Por qué Dios no me ha dado la voz que tiene mi mujer para cantar? ¿Por qué parezco una puerta oxidada cuando se abre cuando voy a cantar? ¿Por qué no tengo ese talento, Dios? ¿Por qué soy así de malo para cantar, Dios mío? ¿Por qué no tengo la habilidad que tienen otras personas en tocar la guitarra? Ese es mi sueño frustrado. ¿Por qué no soy capaz de meter estos dedos a camino si desde niño lo intento? ¿Por qué? Y me lamento y veo a guitarristas y digo, pero ¿por qué no tengo yo esta capacidad, Dios? Y a veces cuando intento tocar la batería, medio chapuceo, hago algo, pero cuando veo a otros digo, ¿por qué yo no tengo esa habilidad? ¿Por qué yo soy arrítmico, no tengo ritmo? ¿Por qué no tengo esa cualidad? Cuando escucho a otros predicadores, a veces digo, ¿por qué yo no tengo esa capacidad? ¿Por qué yo no tengo esa cualidad? ¿Por qué? Una vez me acuerdo cuando estaba con el pastor Manolo Sierra en Israel y se pegó unas predicaciones del Apocalipsis, unas enseñanzas del Apocalipsis, que eso yo ni en 5 vidas logro eso. Y cuando terminan las predicaciones, yo me acerco y le digo, Manolo, ¿tú me podrías dar los apuntes? Y me dice, ¿qué apuntes? Digo, ¿cómo que apuntes? Hombre, lo que acabas de predicar. Dice, no, eso es capacidad de retención. Yo lo tengo todo aquí, yo lo largué. Y digo, ¿yo por qué no tengo esa capacidad de retención? ¿Por qué yo tengo que tener todo escrito, todo lo que digo? ¿Por qué lo tengo que tener escrito? ¿Por qué yo no soy capaz de ponerme aquí a predicar como hace mi amigo el pastor Tony Quintero con un posi? Un posi, 3 versículos, lo pone aquí y se pega 1 hora a predicar. ¿Por qué yo no tengo esa capacidad? ¿Por qué cuando yo veo a Luis Fernando, yo veo a Napoleón con esos cuerpos, digo, ¿por qué yo no tengo salto ni nada? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo esos cuerpitos? Y nos lamentamos por lo que no tenemos. Pero a veces, ¿sabes qué? Haciendo eso desvaloramos lo que sí tenemos. Y empezamos a mirar lo que nos falta y estamos desvalorando lo que no tenemos. ¿Sabes qué logramos enfocándonos en lo que no tenemos? Que así estamos desaprovechando las oportunidades que Dios nos da. La Biblia dice que Dios ha preparado de antemano obras, buenas obras, para que anduviésemos en ella, para que caminásemos en ella. Y claro, y cuando Dios la pone delante de nosotros y vamos a empezar a caminar esa buena obra, decimos, no puedo. ¿Sabe por qué no puedo? Porque me falta esto, porque no tengo lo otro. Y haciendo eso estamos desvalorando lo que sí que tenemos. Honestamente, ¿cuántos se han desanimado a veces por algo que no tienen? Decimos, ay, si yo tuviera eso. Yo sería capaz de lograr tanto si yo tuviera eso. Ay, si yo tuviera esos medios económicos. Ay, si yo tuviera esa capacidad. Ay, si yo tuviera esa voz. Ay, si yo tuviera ese talento. Y desvaloramos lo que sí que nos ha dado. Los entendidos llaman a esto el síndrome de la pieza faltante, para referirse a esa fijación constante que tenemos en fijarnos solamente en lo que no poseemos, desvalorando así lo que sí que tenemos que Dios nos ha dado. Solemos idealizar lo que nos falta, solemos resaltar lo que nos falta y desvalorar lo que sí que Dios nos ha dado. Lo tenemos en poco. Y lo malo no es desear algo que nos falta, no es malo querer algo que no tiene. Bartimeo no tenía vista y la quería, no es malo, ¿verdad? No vemos a Jesús reprendiéndole, todo lo contrario, al final se lo dio. Pero lo malo no es desear algo que no tienes, lo malo es desvalorar lo que sí que tienes. No valorar lo que Dios ha puesto en tus manos, sea mucho, sea poco. Pero si no lo valoras, estamos cometiendo un grave error. Valorar y apreciar aquello que tenemos es fundamental para nuestra vida. Por 2 cosas principales que yo he encontrado, quizás tú pudieras sumar una tercera, incluso una cuarta. Yo he encontrado 2. Lo primero es que si sabemos valorar y apreciar aquello que tenemos, vamos a saber cubrir nuestras necesidades. Cuando sabes lo que sí tienes, cuando sabes tus talentos, cuando sabes tus dones, cuando sabes tus limitaciones, cuando sabes tus capacidades o habilidades, no estás buscando cosas que no tienes, no te sientes frustrado, no te sientes vacío. Y si valoramos y apreciamos aquello que tenemos, atentos a esto, vamos a saber conectarnos con la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo entiendas. Si tú logras aceptar lo que sí tienes, olvídate de lo que no tienes. Si logras aceptar lo que Dios te ha dado, te vas a poder unir más rápidamente a su voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha dado algo, es porque no lo necesitas.
A veces nos encaprichamos en cosas que no necesitamos. Ojo, no te estoy diciendo que no las necesites para tus caprichos, para tu vida diaria. A lo mejor sí lo necesitas. Yo estoy hablando de la voluntad de Dios. Si te falta algo, si Dios no te ha dado algo, es porque no lo necesitas para llevar a cabo su voluntad. Eso enseña Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, ¿qué va a suplir? Todo lo que os falta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Dios nos ha dado lo que nos falta. Él ha suplido lo que nos falta. Ahora, de la misma manera que te digo una cosa, te digo la otra. Dios suple lo que te falta. Pero también te digo que si Dios te ha dado algo, tienes que usarlo. Si Dios ha puesto habilidades en tu vida, ha puesto cualidades en tus manos, ha derramado dones, talentos, que en la Biblia dice que todos al menos tenemos un talento. Todos al menos tenemos un don. ¿Cuál? Ese no es mi problema. Yo tengo el mío, yo tengo mi don, mi talento, o mis dones y mis talentos, pero todos tenemos. Y si Dios te lo ha dado, tienes que usarlo. Los talentos no son para enterrarlos. Los talentos no son para decirnos ya lo usaré. No. Tienes que usarlos. ¿Y sabes qué pasa si no los usas? ¿Sabes qué pasa si Dios ha derramado algo sobre ti y no lo usas? La Biblia dice que Dios se enfada. Y no solamente se enfada, sino que llega incluso a quitarte. Mateo 25:26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Versículo 28, quitadle pues el talento a ese que no lo ha usado, quítenselo y se lo dan al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si Dios ha puesto algo en ti, cuanto antes ponlo al servicio de Dios. Si tienes voz para cantar al Señor, cántale. Si tienes habilidades, sea cuales sea, ponlo al servicio de Dios. No hay excusa, no hay razón para aparcar tus dones, no hay razón para enterrar tus talentos, sea por el motivo que sea, has de usar los dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desgraciadamente, hay mucha gente en las iglesias con sus dones enterrados, con sus talentos enterrados. Hay gente con tremenda voz que podría ministrar a la iglesia, pero como ya está Carmen cantando, que lo haga ella. Como ya está él, como incluso ahora tenemos hasta repuestos, que lo hagan ellos, ¿verdad? Y Dios ha depositado algo en ti, que sabes que eso viene de Dios, que no es una cualidad física, que es algo que Dios te ha dado. Hablo de eso como podría hablar de infinidad de cosas, del servicio, del arte que tienes en las manos para hacer cosas, ponlo al servicio del Señor. Moisés tenía el síndrome de la pieza faltante. Fíjate, cuando Dios llama a Moisés, esta historia no la sabemos todos, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la mano de Egipto, antes nuestro hermano Rey nos hablaba de esto en la palabra de los servidores. Cuando Dios le dice, mira Moisés, ¿sabes qué? Te he escogido a ti, todavía no sé por qué, te he escogido a ti para que liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, para que te presentes frente al hombre más poderoso del mundo, que es Faraón, y le digas, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, ¿sabes qué hace Moisés? Solo se fija en lo que no tiene. Se centra en lo que le falta. Él dice, sí Señor, pero es que yo no tengo la autoridad que tiene Faraón. ¿Quién soy yo? Le dice Moisés. Y Dios le dice, pero mi niño, que no se trata de quién eres tú, sino de quién está contigo. Que soy yo. No se trata de ti, Moisés, se trata de mí, dice el Señor. Y él dice, es que no tengo la autoridad. Y luego le dice, es que, ¿sabes qué, Señor? Es que no tengo mucha información sobre ti. ¿Cómo te llamas? Es que no sé ni tu nombre. Y ahí Dios le revela su nombre, ese nombre impronunciable. Y luego Moisés sigue y dice, Señor, pero es que ¿sabes qué? También me falta credibilidad. La gente no me va a creer. Y luego dice, es que también me falta soltura a la hora de hablar. Es que soy medio lento, soy tartamudo, soy gangoso, Señor. No tengo esa facilidad para hablar. Y el Señor, ya cansado de esto, le dice en Éxodo 4:2, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo, un palo de madera, una vara es lo único que tengo. Dice, eso en mis manos ya es suficiente para liberar a todo el pueblo. No necesito más, Moisés. Yo sé que no tienes autoridad, yo sé que no tienes credibilidad, yo sé que no tienes muchas cosas que me conoces a mí, yo sé que incluso tienes la discapacidad de hablar medio tartamudo o de hablar medio lento. Pero lo que tienes es necesario y suficiente para llevar a cabo mi propósito, le dice el Señor. Y el milagro de Bartimeo no empezó cuando Jesús lo sanó. El milagro de Bartimeo, ¿sabes cuándo comenzó? Cuando él se empezó a fijar en lo que sí tenía y dejó a un lado su ceguera. Lo segundo que aprendo yo de este encuentro de Bartimeo con Jesús es que los obstáculos no le detuvieron.
Bartimeo no fue frenado por los obstáculos. Dice la Biblia en Marcos 10:48, y muchos le reprendían para que callase. Muchos, toda la multitud. Encontró obstáculos en todas partes. Toda la multitud le reprendían, le echaban la bronca, le decían, cállate. Pero dice, pero él clamaba mucho más. Él sobresalía sobre la multitud y clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pobrecito Bartimeo, no solamente tenía limitaciones físicas, sino tenía limitaciones externas. Tenía obstáculos en su exterior. Dice la Biblia que la multitud le reprendía. Prácticamente le estaban obligando a que se callase. Todo el mundo le decía, Bartimeo, cállese. Cállate, ciego, vagabundo, cállate, le decía a la multitud. Estás molestándonos con tus gritos. ¿No ves que no sirves? ¿No ves que no vales? ¿No ves que no lo vas a lograr? Es imposible tu sanidad. Bartimeo, es imposible tu milagro, le decían. Tu destino es así, quedarte mendigo en las calles de Jericó de por vida, así que acéptalo. Nunca cambiarás. Le decían a Bartimeo, quédate quieto y callado. Y no solo la multitud se lo impedía, sino que aún el propio protocolo lo tenía en contra. El propio protocolo del sistema, el propio protocolo religioso lo tenía en contra. La ceguera para nosotros hoy no es ninguna maldición. Aquellos que se quedan ciegos a lo largo de su vida, o incluso aquellas personas que nacen ciegas, bueno, yo creo que nadie diría, está bajo maldición. Antiguamente sí. Antiguamente la cultura creía que esa persona estaba siendo castigada por Dios. De hecho, en otro encuentro de un ciego con Jesús, los discípulos, fíjense lo que le dicen, Juan 9:2. Le dijeron, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldición? ¿Está en él? ¿Está en los padres? No, le dice el Señor. No, olvídense de eso no es así. Él ha nacido así ciego porque yo me voy a glorificar en él, dice el Señor. Pero era la mentalidad. Se pensaban que estaban bajo maldición o estaban siendo castigados. ¿Sabes por qué? Porque no podían leer la Biblia, no podían leer la Torá. Y una persona que no podía leer la Torá dice, no, este está siendo castigado por Dios. Dios lo ha castigado. Y no solamente eso, sino que encima estaban excluidos del servicio a Dios. Los ciegos y otro grupo de personas no podían servir a Dios. Levítico 21:18 dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado. No puedes servir si no tienes visión. No puedes servir si tienes algún defecto. ¿Sabes qué? Todo estaba en su contra. Bartimeo tenía todo en su contra para recibir el milagro de Dios. Si buscásemos gente en medio de esa multitud que merecía el milagro del Señor, que tenía mérito para recibir el milagro de Jesús, créeme que Bartimeo sería el último, la última persona que tú dijeras, ese va a recibir el milagro. Porque estaba bajo maldición, estaba siendo castigado, encima era ciego, no podía servir a Dios. A veces es la gente de tu alrededor la que te frena. A veces, y aquí me voy a meter en un jardín, y a ver cómo Dios me saca de esto. Pero a veces es el propio sistema religioso quien te frena. A veces es la propia iglesia, las normas de la iglesia la que te frena. La que te dice, tú no puedes servir. Eres cojo, eres ciego, estás en adulterio, estás en fornicación, estás mintiendo, estás excluido de la gracia de Dios. Jamás estarás en la alabanza en esa condición, jamás harás lo otro. No estoy haciendo apología del pecado porque yo soy el primero que cree en la santidad. Yo creo que la santidad no es que sea necesaria, es fundamental en la vida de un creyente. Es lo primordial que un creyente, que un hijo del Señor tiene que tener. Yo creo firmemente que sin santidad nadie verá al Señor. Pero a veces somos nosotros mismos los que frenamos a la gente. Es nuestra religiosidad la que frena el poder de Dios. Yo entiendo que hay que estar bien para servir a Dios, yo creo en eso. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro en mi Biblia que mientras la religión quería machacar a una mujer que acababa de adulterar, Jesús derramó su gracia sobre ella. Esa mujer que todavía olía a cuarto cerrado, que todavía probablemente estaba despeinada porque la habían cogido en el mismo acto de adulterio. Mientras todos los religiosos, mientras todas las normas religiosas tenían piedras en la mano para apedrearla, para echarla, para decirle, tú no puedes estar aquí, no eres digna de estar entre nosotros. Yo encuentro que Jesús derramó su gracia sobre ella. Mientras el sistema religioso
echó a la cruz a un hombre. Encima no lo pusieron ni en el centro, no era ni el protagonista de su propia muerte. Ese hombre que estaba ahí en un extremo de la muerte, de la cruz de Jesús, el sistema religioso lo condenó a muerte. Lo dijo: tú no sirves, tú no vales. Algo has hecho, la Biblia no especifica qué, probablemente habría robado o vete tú a saber el qué, pero el sistema religioso le dijo: tú has de morir, tú no tienes derecho de estar entre nosotros. Yo encuentro que mientras la religión lo desechó, Cristo lo salvó. Encuentro incluso que aquellos que están en contra del sistema religioso, aquellos incluso que quieren destrozar a Jesús, aquellos incluso que vienen con agresividad contra el Señor, llega a la iglesia y saca su espada y le corta una oreja a esa persona. Tú no eres digno, tú no piensas como nosotros, tú eres diferente, dijo Pedro, que representa a la iglesia. Tú eres diferente, y le cortó la oreja. Y yo encuentro que Jesús se agachó, recogió la oreja y oró por él y le sanó. Son las normas de la iglesia lo que a veces desecha a las personas. Son las normas religiosas nuestras, humanas, las que a veces vamos cortando orejas y decimos: tú sí, tú no eres digno, tú fuera de aquí, tú a la cruz, y a ti te corto la oreja. Mientras una persona no actuaba como todos los demás actuaban, mientras una persona tenía intimidado a toda una nación, a toda una ciudad, porque encima estaba endemoniado, en vez de tratar con esa persona, dice que el sistema religioso lo echó fuera de sus contornos. Lo echó, incluso prefirió que estuviera durmiendo en los cementerios, dice la Biblia, que el endemoniado gadareno dormía en los cementerios, en los sepulcros, porque el pueblo no lo quería. Tú eres diferente a nosotros, actúas de una manera rara, tienes un carácter fuerte, fuera de aquí, no te queremos. Mientras el sistema religioso lo echó, yo encuentro que Jesús cogió una barca, fue hasta la orilla de Gadara y lo liberó, y obró en él. No solamente lo liberó, sino, ¿sabes qué? Lo convirtió en el primer evangelista de la tierra. El primer evangelista no fue Mateo, no fue Marcos, no fue ninguno de estos super mega conocidos. El primer evangelista fue un endemoniado gadareno. Cuando fue liberado, le dijo: Señor, déjame seguirte. Y le dijo: no, tú no vienes conmigo en la barca. Tú te vas a quedar aquí en esta ciudad y vas a compartirle a la gente las maravillas que yo he hecho contigo. Y se convirtió así en el primer evangelista. Yo encuentro que mientras el sistema religioso maldecía a los publicanos eran aquellos judíos que se vendían al imperio romano, aquellos que estaban en necesidad, los judíos en necesidad, y le decía al imperio romano: quiero trabajar para ti, y extorsionaban a sus propios hermanos judíos. El sistema religioso los desechaba, los apartaba, los tenía como si fueran delincuentes. Pero yo encuentro a Jesús que le decía: Zaqueo, ¿sabes qué? Hoy quiero estar en tu casa, hoy quiero morar contigo en casa. Mientras la iglesia te desecha, mientras todo el mundo te desecha, mientras las normas religiosas te desechan, ¿sabes qué, Zaqueo? Yo quiero pasar contigo este día. Mi Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores, que Él derramaba su gracia sobre pecadores. Sin embargo, le dio caña a los fariseos, a los religiosos. Él era amigo de los pecadores. Incluso llegó a bendecir a un asesino llamado Pablo. Hoy todos hablamos, enseñamos, predicamos del grandísimo apóstol Pablo, pero ¿quién era Pablo? ¿Sabes que Pablo era un asesino de cristianos? Y no un asesino porque al final, en un calentón, pues yo qué sé, a lo mejor Pablo te dice: Pablo mató a alguien. No, Pablo era malo. ¿Tú sabes lo que hacía Pablo? La Biblia dice que perseguía a los cristianos y cuando los encontraba, les obligaba a blasfemar. Y una vez blasfemaban, los mataba. Pablo iba casa por casa y decía: ¿tú eres cristiano? Sí, blasfema a tu Dios. No, yo no voy a que blasfemes a tu Dios o te corto el cuello. Y el cristiano blasfemaba a Dios, Pablo se reía y Pablo lo mataba. Y mientras el sistema quizás lo desechaba, Jesús salió a su encuentro y lo salvó. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que aunque tú encuentres 1000 obstáculos para que Dios te use, aunque tú encuentres 1000 obstáculos para que Dios te bendiga, Él solo está buscando un corazón dispuesto. Él quiere gente en santidad, lo he dejado claro, pero Él está buscando un corazón dispuesto. A veces yo como pastor, a veces esta iglesia o a veces el sistema religioso frena la bendición de la gente. Y decimos: tú no cualificas, tú no sirves, tú no vales, a ti te corta la oreja, a ti te apedreo, a ti te mando a la cruz. Y yo encuentro que Jesús derramaba su gracia sobre todos y que trataba con todos mientras iban en el camino. Bartimeo tenía todo en contra, pero su clamor detuvo al Señor. Todos los religiosos, toda la multitud que iba al lado del Señor, ninguno detuvo al Señor. Un mendigo, un ciego, un excluido, un maldito, un castigado fue el que detuvo al Señor en el camino. Lo tercero que yo aprendo de Bartimeo es que Bartimeo fue constante.
Fíjense ahí en el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Y Bartimeo se calló entonces. ¿Qué dice el texto? Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de tener todo en contra, a pesar de que tenía ínfimas posibilidades de atraer la atención de Jesús, a pesar de que era el último en toda esa multitud que merecía un milagro, dice que él no se dio por vencido. Él siguió clamando, él fue perseverante. Porque, hermano mío, si tú estás tomando nota o tienes el don y la habilidad de captar las frases y de retenerlas, apunta esta frase o reténla. La perseverancia logra la bendición. La perseverancia logra la bendición. Una y otra vez la gente le decía a Bartimeo, cállate, pero él perseveró. Él seguía orando, él seguía clamando. La gente le decía, cállate ya, no ves que no te escucha. Pero cuanto más le decían, él más clamaba, él más decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, ciego, mendigo, castigado, maldito, le decían. Pero él clamaba con más voz todavía, Hijo de David. Él fue perseverante. Y es que hay quienes tiran la toalla en el primer intento. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Este fracaso me va a llevar a renunciar a aquello que estoy haciendo. Pero la Biblia nos llama a insistir, a perseverar, a ser constantes, a intentarlo una y otra vez hasta que lo logremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue Albert Einstein el que dijo, el éxito es la suma del 1% de talento y 99% de esfuerzo y de trabajo, de perseverancia. A pesar de que Bartimeo no logró lo que quería a la primera, y a pesar de tener todo en contra, él siguió insistiendo. Él siguió clamando. Él sabía que Jesús podía sanarle. Él había escuchado, él no había visto a Jesús, pero él había escuchado que Jesús el Nazareno estaba por ahí. Él había escuchado el poder de su sanidad. Él había escuchado que ya a esas alturas Jesús había resucitado a un muerto. Y él dice, yo creo que Jesús tiene el poder de sanar y yo no me voy a quedar en esta condición. Y aunque la gente me diga que no puedo, y aunque mi estado diga que no puedo, yo voy a ser perseverante, voy a clamar, porque yo sé que mi Dios puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? A veces el enemigo trata de impedirle que ores. Y tú oras y el enemigo te dice, ya, está bien, ya oraste. Ya le presentaste esa petición al Señor, ya está. No sigas. ¿Para qué vas a estar molestando más al Señor? ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir clamando? Entonces, al final no pasa nada, tú lo ves. Ayer estuvieron las mujeres aquí hasta las 5, no sé si de noveleras orando, no sé qué estuvieron haciendo. Hasta las 5 de la mañana, orando. Y a lo mejor alguna dice, ¿y para qué? Bueno, eso es el enemigo que te quiere frenar. Uno tiene que seguir perseverando. Uno tiene que seguir orando, orando y orando, porque la perseverancia logra la bendición. ¿Sabes qué he aprendido? Que Dios es perseverante. Dios es un Dios perseverante. Él no tira la toalla, ni siquiera con nosotros. Él lo que empieza lo acaba. Él te perfecciona hasta el día que te llama. Él no dice, por muchos fracasos que podamos tener, ¿sabes qué? Ya con Jorge no puedo hacer nada más, que se vaya por ahí. No. Que se estalle con la pita, ya vendrá Jorge. Decimos algunos, sistema religioso, ¿verdad? Ya vendrá por esa puerta, es calladito, vendrá y aquí estamos nosotros para recogerlo. Dios no hace. Dios derrama su gracia. Por alguna razón, Dios nos ama tanto, es algo que se me escapa de mi entendimiento, esto sí que no lo puedo explicar porque no lo sé. Y como leímos antes en la Santa Cena, de lo que recibo doy, no puedo dar lo que no entiendo. Yo no sé cómo Dios nos ama tanto. Es fácil amarnos entre nosotros cuando no conocemos nuestras maldades. Es fácil amarme a mí si solo ves mi lado bueno. Pero si conoces mis miserias, mis maldades, mis ruindades, me dejarías de amar rápidamente. Y Dios, que mira nuestro corazón, que Él nos conoce verdaderamente, Él sabe toda la podredumbre que pueda haber en nuestro corazón, que aún así nos ame. Mira, eso se me escapa de mi entendimiento, de mi raciocinio humano. Por alguna razón Dios nos ama. Y Él siempre ha tenido el deseo, la ilusión, el sueño de morar entre nosotros. El sueño de Dios, el deseo de Dios es tener comunión con el hombre. Y lo intentó, por eso creó a Adán y Eva y los puso ahí en el huerto. Pero ¿sabes qué? El huerto en el Edén fracasó. Pero Dios no tiró la toalla, Dios no dijo, estos hombres no sirven para nada. Él lo siguió intentando y permitió que Eva tuviera hijos. Y lo siguió intentando a través de Caín, de Abel, pero todos sabemos la historia. Caín vuelve a meter la pata, asesina a su propio hermano. Pero Dios, que es un Dios perseverante, pone sus ojos sobre Noé y dice, este sí, este es el hombre. Voy a mandar un diluvio, voy a arruinar todo y voy a poner mis ojos sobre Noé. Pero sabemos que el hombre vuelve a meter la pata, ¿verdad? La maldad sigue creciendo.
El hombre sigue metiendo la pata, pero Dios levantó un tabernáculo, dice literalmente la Biblia, para habitar en medio del hombre. Él no se deja llevar por la maldad, dice, yo tengo un sueño, yo tengo un deseo, yo tengo algo claro en mi mente, quiero morar en medio del ser humano, y levanta un tabernáculo, una tienda, como si fuera decir una iglesia en medio del desierto, entiéndanme eso. Y el hombre sigue metiendo la pata. Aún con todo eso, el hombre sigue pecando, pero Dios, que es un Dios perseverante, ya no encuentra otra manera. Así que con ese deseo de querer habitar entre el hombre, envía a su único Hijo a morir por amor a nosotros, para que esa muerte no solamente nos dé salvación, sino lograr así su sueño de poder morar dentro de nosotros. Gracias a la perseverancia de Dios, nosotros hoy estamos aquí. A veces nosotros vamos de buenos. Es que yo soy bueno, es que yo voy a la iglesia. Que yo todos los domingos adoro a mi Dios. Yo soy bueno, ¿sabe? Aquí no hay ni uno solo bueno, solo Dios, dice la Biblia. Y es por la bondad de Dios que nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque Él ha sido perseverante. A pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros fracasos, Él lo ha intentado una y otra vez y no ha tirado la toalla contigo. Por eso tú estás aquí. Antes tiras tú la toalla contigo mismo que Dios la tira contigo. Dios jamás va a tirar la toalla contigo. Lo cuarto que aprendo de Bartimeo, y esto por favor, esto es lo que usted se tiene que llevar a su casa, es que Bartimeo tenía pasión en su búsqueda. Bartimeo tenía pasión en su búsqueda de Dios, tenía fervor. Marcos 10:47 dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces. Él no dice que oró, él no dice que, Señor, estás por ahí, a dar voces, a gritar. Fíjate si gritó que detuvo una multitud. Comenzó a dar voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras le reprendían, dice que él gritaba aún más. Y gritaba y gritaba. Porque ¿sabes qué? Era un hombre con pasión, con fervor, con ilusión de tener un encuentro con Jesús. Bartimeo no se quedó en el camino diciendo, mira, ahí está Jesús. A ver si viene y me toca. Un solo toque de ti. A ver si vienes y me tocas, Señor. Bartimeo se levantó, él no veía, pero él gritaba. Él tenía deseo, fervor, ilusión de tener un encuentro verdaderamente con Cristo. Él estaba ilusionado por poder estar frente al Señor aunque no lo viera. La pasión es crucial en nuestra relación con Dios. El desánimo, yo no entiendo el desánimo entre los creyentes. Podemos tener días malos como todo el mundo, pero tenemos que ser fervorosos. Hermanos, es el primer mandamiento. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. En el alma están las emociones. No quieras aprender hebreo, no quieras aprender griego, no quieras aprender los misterios que ni Pablo comprendía. Si no cumples el primer mandamiento, amar al Señor con pasión, amarlo con fervor. El Señor le dijo a la iglesia, sí, yo conozco tu arduo trabajo, sé que eres fiel creyente, sé que siempre estás ahí, vienes el primero, te vas el último, pero tengo contra ti que has dejado tu pasión. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tengo contra ti que ya no te emocionas cuando me cantas. Ya no te brillan los ojos cuando oras. Ya no salen lágrimas de tus ojos en medio de una adoración. Te has convertido en un religioso o religiosa. Y aprendemos de Bartimeo que él tenía fervor. Fervor no es gritar. Él gritó porque había una multitud. No es gritar. Fervor es tener deseo, es tener ilusión. Es tener ganas de tener un encuentro con el Señor. Es decir, yo de este lugar no salgo hoy. Yo he venido al culto no para escuchar a un hombre, no para cantar 4 cánticos. Yo he venido y de aquí no salgo hasta que tú no me bendigas. De aquí no me voy hasta que tú no me bendigas, como dijo Jacob. Yo no me voy hasta que no me bendiga. Así salga cojo, así salga enfermo, pero yo de aquí no me voy hasta que no me bendiga. Porque había pasión, había fervor, había ilusión en su vida. Tenemos que ser como Bartimeo, fervoroso. No hay nada más triste que ver a un cristiano orando. Bueno, Señor, si tú quieres. Si es tu voluntad, dice la Biblia. Y tú me quieres sanar. Bueno, al menos yo lo intenté, Señor. Hay cristianos que rezan en vez de que oran. Yo los escucho y digo, Dios mío, ¿con qué Dios estás hablando tú? Bartimeo entendió que era Jesús Nazareno que estaba pasando por ahí, que no eran cualquiera. Era Jesús Nazareno que tenía que tener un encuentro con Él o su vida se moría. Que tenía que tener un encuentro con el Señor porque era Jesús Nazareno el que estaba pasando por ahí. Tú no has hablado a veces con gente, dice, ¿cómo está? Pero miren, y todo es victoria.
Aquí contento, y yo, contento, dice. Yo aquí alegre, victoria, 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 y está los frijoles, ¿no? ¿Y tú en serio con esa actitud? Nadie quiere tener una relación con una persona así. Damaris diría que le falta sangre. Es que le bofa la saleta. Y hay gente que su relación con Dios es así. Es apática. Y están orando y no entienden que es Jesús Nazareno el que está ahí. Que es aquel que puede cambiar tu vida. Que es aquel que tu vida depende de ese encuentro con Jesús. Que no es un encuentro más, es que tu vida depende de eso. Siempre me ha llamado la atención que en el tabernáculo, en el altar del incienso, el tabernáculo, un día, los miércoles, a ver si dedicamos un mes a actividad del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar, como una tienda de campaña que Dios levanta en medio del desierto para habitar en medio del hombre. Y había muchas cosas, muchos símbolos, pero había algo en el lugar santo que era el altar del incienso. El altar del incienso era como una caja, una vez lo representamos físicamente, ¿te acuerdas que lo hicimos? Una caja así rectangular, era el doble de alto que de ancho y de largo, más o menos de 1,5 metros así, y en la parte de arriba se ponía un incienso para aromatizar, dice el texto, para dar buen olor, porque donde se busca a Dios tiene que haber buen olor, no estoy hablando físicamente, tiene que haber un olor grato. De aquí no tienen que salir voces afinadas, que también, de aquí lo que tiene que subir es un olor grato hacia Dios. Y entonces, bueno, en el tabernáculo, en el lugar santo, a pocos metros había un altar del holocausto donde se estaban quemando animales, quemando las grosuras, entonces eso huele mal. Y dice Dios, no, pon ahí un altar donde va a haber incienso arriba para aromatizar. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el incienso? ¿Qué es el incienso? Bueno, no hay lugar a interpretación. Apocalipsis 5:8 dice que son copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué representa? ¿Qué es el incienso? ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Y ese incienso que estaba ahí en el lugar santo son las oraciones, son tus oraciones. Y me llama la atención que, a pesar de que había una antorcha, una menorá enorme al lado para dar luz, Dios no le dice al servidor, al sacerdote, no le dice, mira, ese incienso, que no eran palitos como nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Para aromatizar, eran unas plantas, se molían. Le dice Dios al sacerdote, mira, coge un palito, coge algo, coge el fuego de la antorcha y lo enciende. No. ¿Tú sabes cómo se le prendía fuego al incienso? ¿Sabes cómo se encendía ese incienso? Levítico 16:12 dice, después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar. El incienso, las oraciones son encendidas con brasas de fuego. Brasas encendidas, carbones encendidos. Esto habla de la pasión, del fuego que nosotros tenemos que tener. El anciano Pablo, cuando ya peinaba canas, si tú estudias todas las cartas de Pablo era duro. Todas sus cartas son imperativas, todos los verbos que él usa son imperativos, son órdenes. Él no dice, mira, si tú ves y puedes, estate gozoso. No, él dice, estate gozoso todo el tiempo. Mira, si te acuerdas ahora, no, él dice, orate todo el tiempo. Orad sin cesar. Todas las órdenes que Pablo da son imperativas, son órdenes. Pero ya en su vejez, coge a un joven discípulo llamado Timoteo y le dice, Timoteo, te aconsejo, porque es algo que yo no te puedo imponer, es algo que no te puedo obligar. Te aconsejo que te avives. Te aconsejo que avives lo que Dios ha puesto en ti. Que no lo dejes apagar. Timoteo, le dice Pablo, Timoteo, aviva tu relación con Dios. Sé como Bartimeo, quizás le dijo, no lo sé, probablemente no, esto me lo estoy inventando, pero sé como Bartimeo, sé fervoroso en tu búsqueda de Dios. Ten ilusión, ten alegría cuando le vayas a buscar. Y por último, con esto termino. Aprendemos del encuentro de Bartimeo con Jesús, que fue Bartimeo el que tuvo que dar el primer paso para encontrarse con Él. Aunque Jesús pasó a su lado, toda la multitud pasó a su lado, nadie se detuvo. Solo se detuvo cuando Bartimeo clamó. La Biblia dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No esperes que Dios se acerque a ti. Ya Dios ha hecho todo, ha muerto por ti. Su carne fue reventada, fue molida, fue despellejada. Hoy lo hemos compartido en la Santa Cena. Su sangre fue derramada hasta la última gota de su sangre, tanto es así que ya cuando le clavaron el lanza, la lanza ya no tenía sangre y brotó agua, dice la Biblia de su mano.
Él ya lo ha hecho todo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El primer paso lo tienes que dar. La necesidad no detuvo a Dios. La mendicidad no detuvo a Dios. La miseria no detuvo a Dios. La enfermedad, el dolor no detuvo a Dios. Solo lo detuvo el clamor de un hombre. Un hombre que clamó. Y si nosotros queremos que algo suceda en nuestra vida, somos nosotros los que hemos de tomar la iniciativa. Ya Dios lo ha hecho todo. Somos nosotros los que tenemos que clamar al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos al Señor. Acercaos a mí, dice el Señor. Y yo te prometo que me acercaré a ti. Yo no puedo dar el primer paso porque tienes algo que se llama libre albedrío, tienes algo que se llama decisión propia, y yo no puedo forzar algo que a lo mejor tú no quieres, dice el Señor. Acércate a mí. Y si yo veo que tú das el primer paso, yo hago el resto. Jesús pasó por delante de Bartimeo y no se detuvo. Pero cuando Bartimeo clamó, el Señor, dice la Biblia, se detuvo y atendió su petición. Y le dijo algo precioso, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero recobrar la vista. Y dice la Biblia que en aquel mismo instante recobró la visión. Y algo más bonito, y le seguía a Jesús en el camino. Antes del encuentro, Bartimeo era un ciego que estaba junto al camino. Ahora era un hombre sano que iba en el camino. Iglesia, si vas a clamar en esta tarde, que sea como Bartimeo lo hizo. Si vas a buscar a Dios en esta tarde, que sea como Bartimeo lo hizo. En cierta manera nosotros somos como Bartimeo, no podemos ver físicamente a Jesús. Nadie puede ver físicamente a Jesús. Pero hay algo que sí podemos hacer, clamarle. Y a veces tenemos necesidad y nos quedamos junto al camino, nos quedamos callados y dejamos que Él pase. Dejamos que pase un domingo más y nada sucede. Dejamos que pase un día más y nada sucede. Una semana más y nada sucede. Y aprendemos de Bartimeo que hemos de ponernos en pie y hemos de dar ese primer paso. Y Dios nos ha traído hasta aquí para que le clamemos, para que detengamos al Señor y le digamos, Señor, necesito esto. Señor, ¿sabes qué? Yo no soy digno. Para toda la gente soy maldito, soy castigado. No soy merecedor, soy un ciego mendigo. Por eso no apelo a ti por otra cosa, sino por misericordia. No merezco otra cosa. Soy un bandido, diría Bartimeo, pero apelo a tu misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo Bartimeo. Sé que no soy digno, sé que no te merezco, sé que no he hecho las cosas bien. Por eso, hijo de David, ten misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi vida, Jesús.